De sus días. Para todos, mi nombre es Juan Arnaiz, soy neonatólogo que trabajo en el Hospital Universitario de Burgos, en España. Me dedico al área de la neurología neonatal y tengo un especial interés en las herramientas de neuromonitorización. Y la charla que soy patrono de la Fundación N también, y la charla que les voy a ofrecer a continuación y que quería compartir con todos ustedes es sobre la monitorización de la oxigenación cerebral en la encefalopatía neonatal. Ya han tenido ocasión de ver una charla anterior del compañero, el doctor García Liz, sobre los fundamentos, los principios de este tipo de monitorización, y yo voy a concretar en los siguientes minutos algunos aspectos dirigidos a este tipo de paciente, en concreto aquel con encefalopatía neonatal. Seguiré un poquito este índice, algunos aspectos a recordar para situarnos en qué tipo de paciente y de qué herramienta estamos hablando, como es lógico. La espectroscopia cercana al infrarrojo, la oxigenación cerebral, la osimetría cerebral, como quieran llamarlo. Nos comentaremos algunos de los estudios prehipotermia, en la era antes de la hipotermia. A día de hoy, en la mayoría de los países de nuestro ambiente, ya se utiliza este tratamiento como estándar desde hace más de 10 años. En otros países puede que no sea así y la herramienta es igualmente válida. Algunos mensajes que traten de clarificar lo que hemos visto a lo largo de estos minutos, y luego algunos aspectos con una mirada puesta en el futuro. Como saben, el gran cambio que ha supuesto el paciente neonatal en los últimos años, más allá de hace ya años, obviamente, del uso de surfactantes, el uso de corticoides antenatales o perinatales, el gran avance de los últimos años ha sido la forma de mirar al cerebro que tenemos actualmente y que no disponíamos de ella hace unos años. El conjunto de herramientas de neuromonitorización ha sido o está siendo muy amplio y está siendo además probablemente el campo de mayor avance en los últimos años. A día de hoy podemos ver, todavía lejos de lo que querríamos, pero podemos ver el cerebro de un recién nacido, de un neonato, de diferentes prismas. Lo podemos ver con el electroencefalograma integrado con amplitud, podemos verlo obviamente con el electroencefalograma convencional, pero podemos ver la oxigenación cerebral, que es la herramienta que trataremos a continuación. Tenemos el examen clínico, que sigue teniendo una utilidad y una validez indiscutible. Ecografía Doppler con dispositivos y sondas multimodales de multifrecuencia de gran valor, es decir, no tiene nada que ver lo que vemos hoy en día con los nuevos dispositivos de ecografía respecto a los de hace años. La resonancia magnética con secuencias clásicas muy útiles, que claramente desplazaron aquellos años donde se utilizaba TAC, y ahora a día de hoy es muy difícil de justificar en nuestro medio la utilización de técnicas con radiación, con la disponibilidad de ecografía y de resonancia. Resonancia, como decíamos, de secuencias además avanzadas, que muchas de ellas están en investigación, otras no. La neurobioquímica quizás es una herramienta no demasiado utilizada porque cuesta en algunas unidades, algunos hospitales, realizar punciones lumbares. Esto siempre nos llamó la atención a los neonatólogos que procedemos de la Escuela García Liz, que nos llevamos la mano a la cabeza por hacer punciones lumbares cuando estamos al niño realizando, siendo muy agresivos en otras áreas, como coger una canalización, hacer una canalización de una vía central, como aplicar técnicas de ventilación agresivas, y al final estamos hablando de realizar una punción lumbar en un niño, obviamente, en el que no hay una contraindicación por una plaquetopenia, por un sangrado activo,
y con unas condiciones de confort adecuadas, y tiene un enorme valor algunas de los parámetros que se determinan como lo es, por ejemplo, la enolasa neuronal específica o la proteína S100. De todos ellos, solo hay dos herramientas que nos permiten una monitorización continuada del estado neurológico del bebé, que es el electroencefalograma integrado por la amplitud, desde la función eléctrica del cerebro y de la oxigenación cerebral a través de la saturación regional de oxígeno cerebral en este caso, pero obviamente de otras áreas, de otros lugares, dependiendo de dónde coloquemos el sensor, pero estamos hablando a día de hoy del cerebro. En esta imagen tiene aquí pues lo que vendría a tener un niño neuromonitorizado en una unidad de cuidados intensivos. Esto es un bebé que está en hipotermia y que está en este caso con ventilación de soporte, con CPAP. Pero como pueden ver, donde están las flechas, aquí tienen la osimetría cerebral, en este caso con un monitor máximo. Verán distintos monitores a lo largo de la charla. En su mayor caso son monitores Invox y monitores máximo. Aquí tienen el electroencefalograma integrado con amplitud. Aquí tienen el aparato de hipotermia abajo a la derecha. Bueno, al final, por desgracia, cada vez tenemos más aparatos, por desgracia en el sentido del espacio disponible. Ojalá caminemos cada vez más y hubiera unidad a la hora de integrar las herramientas en una monitorización mucho más compacta, que sería mucho pues, más adecuada para nuestro día a día en la asistencia clínica. Debemos recordar, como ya escucharon en la charla precedente, que la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno nos aporta información continua en tiempo real sobre la oxigenación cerebral, el suministro de oxígeno, y sobre ese consumo de oxígeno, es decir, el metabolismo cerebral, que al final es lo que buscamos. Y es un indicador aproximado y bastante razonable de la estabilidad fisiológica y de la hemodinámica cerebral. Cada herramienta, esto es importante, cada herramienta nos mira el cerebro desde un prisma diferente. No nos vale con tener bueno, pues ya tengo mi unidad de electroencefalograma integrado por amplitud, ya puedo manejar niños neurológicos, neurológicos, no. Esa es una forma de mirar al niño, pero tenemos distintas herramientas y todas ellas debemos luchar por disponerlas en nuestra unidad. Debemos recordar que los valores de saturación regional de oxígeno cerebral, cuando están disminuidos, nos están alertando, como tienen ahí, una insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos, o bien una alta extracción de oxígeno. En el caso de una insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos, debemos buscar si lo que ocurre es una baja perfusión, una tensión arterial baja, está habiendo cambios en el carbónico, por una situación anatómica o mecánica que pudiera ocasionar esa baja perfusión. Por ejemplo, si tenemos canalizada una de esas vías, o bien una baja oxigenación, por ejemplo, una insuficiente cantidad de CO2, de hemoglobina, o alteraciones en el pH que producen un desplazamiento en la entrega de oxígeno a los tejidos. Y en el caso de una alta extracción de oxígeno, pues puede haber fiebre. En el caso de fiebre, no me refiero cuando hay crisis, cuando la sedación no es la adecuada, o por ejemplo, en la situación de recalentamiento. Cuando hay valores elevados de saturación regional de oxígeno cerebral, lo tiene aquí a la derecha en azul, pues cuando hay una baja tasa metabólica, por ejemplo en anestesia profunda, o en nuestro caso, por ejemplo, en hipotermia, cuando hay una insuficiente extracción, en este caso reflejando una disfunción mitocondrial, las células no usan el oxígeno, entonces los valores que tenemos son elevados, o por ejemplo en cambios de carbónico, veremos también que en el ánimos isquémico se produce una fase de hiperaflujo, de perfusión de lujo,
en el que hay esa disfunción mitocondrial y ese aporte excesivo de oxígeno para las demandas que tiene ese cerebro dañado, y ese cerebro en hipotermia, y produce esos valores elevados. Lo veremos a continuación. Es decir, que los valores bajos o los valores altos de la saturación regional de oxígeno cerebral nos están alertando de situaciones que están pasando en el bebé y que debemos tratar de buscar corregir o al menos explicar cuando se producen esos cambios. De ahí que esta herramienta como monitor de tendencia, no como valor exclusivo, sino como tendencia, como cambio en el tiempo, es una herramienta de gran utilidad para entender si está ocurriendo o qué está ocurriendo en ese momento en el bebé. En el año isquémico saben que hay una fase primaria, estamos recordando, de cese del metabolismo oxidativo, donde se ponen en marcha distintos mecanismos y donde previsiblemente al nacer el bebé nosotros vamos a tratar de frenar esa falta de oxígeno, esa isquemia a través de las maniobras de reanimación, restableciendo el metabolismo oxidativo, y a partir de ahí se pondrá en marcha una fase secundaria, un daño secundario, del deterioro secundario a ese metabolismo oxidativo, y ambas fases, como saben, están relacionadas. En esa fase primera, como tienen ahí abajo, se produce una hipoperfusión que se frena cuando ya podemos restablecer el metabolismo oxidativo, reanimamos al bebé, frenamos la falta de oxígeno que se está produciendo, y a partir de ahí, a veces esa fase puede durar hasta 24 horas después del insulto hiposisquémico, y después se pone en marcha en una fase de hiperperfusión, de perfusión de lujo, que puede durar un poco o más, ser más acusada o menos, hasta que se va normalizando la perfusión cerebral y ese metabolismo. En este tiempo, desde que ocurre la fase primaria hasta que se pone en marcha la fase secundaria, hay un tiempo variable dependiendo de la agresión inicial y distintos factores que llamamos ventana terapéutica, y que es donde concentramos hemos concentrado muchas de las energías para averiguar o para implementar tratamientos neuroprotectores a día de hoy, el universalmente establecido y utilizado, que es la hipotermia terapéutica, de ahí que se aplique en esas 6 primeras horas, sabiendo como conocen, cuanto antes mejor, más cerca de las 3 horas que de las 6. Obviamente, esto pues depende de muchos factores, pero siempre con una política de intentar ofrecérselo cuanto antes al niño que lo necesita, que es lo importante. Aquí estamos hablando, en lo que les muestro es un esquema de un niño que nace con asfixia perinatal, es decir, hay una falta de oxígeno o de isquemia, asfixia perinatal, que nos viene determinado porque el bebé al nacer está mal, tiene un agar bajo, tiene un pH bajo, necesita reanimación avanzada, es decir, hay asfixia perinatal, presumimos que hay una falta hay una isquemia, una falta de oxígeno, un daño hiposisquémico por ese estado de nacer. A veces tenemos el evento muy claro porque hay un evento sentinela, una ruptura uterina, un desprendimiento de placenta, pero esto ocurre en torno al 20%, no mucho más, de los niños. En el resto no sabemos qué ha pasado. Puede haber un antecedente, un registro cardiográfico malo, alguna cosa, pero el niño nace mal, agar bajo, avanzado pH bajo, es decir, hay asfixia perinatal, y luego veremos si el niño se recupera totalmente en las siguientes horas y por lo tanto no habrá encefalopatía, que es la mayoría de los casos, o si habrá encefalopatía de distinta gravedad, pudiendo ser leve, pudiendo ser moderada, pudiendo ser grave. Y es en aquellos moderada grave en los que les ofreceremos tratamiento con hipotermia moderada a 33 grados central, de 3,34, porque sabemos que aumenta la supervivencia y disminuye el riesgo de secuelas. El debate de la encefalopatía leve y de aplicar la hipotermia en la encefalopatía leve, aunque está en este momento en candelero, no es una práctica universal que debamos, en nuestra opinión, recomendar de forma abierta fuera de estudios. Es decir, que
A día de hoy estamos hablando de encefalopatía hiposisquémica en niños que van a ser tratados con hipotermia. Como saben, la hipotermia terapéutica ha cambiado drásticamente la evolución de los niños. Es verdad que los estudios han referido un número de niños para tratar, para que sea efectivo el tratamiento entre 6 y 9, hay que tratar a entre 6 y 9 niños para que uno se beneficie, pero lo que observamos en la práctica clínica, y se ha referido en las publicaciones, en la literatura, es que los outcomes, la evolución de los niños es francamente mejor que incluso ese NNT, posiblemente por todo el cuidado, por esa cadena de neuroprotección que tienen aquí arriba, de ese cuidado de todas las cosas que sabemos que pueden contribuir a agravar la lesión si no se vigilan, y que antes, como no había un tratamiento disponible y había menos conocimiento, no se vigilaban igual, y a día de hoy vigilamos glucemia, vigilamos tensión, vigilamos temperatura, vigilamos muchas cosas que aumentan claramente o son factores que actúan sinérgicamente en el beneficio de la protección del cerebro y con ello de desarrollos a largo plazo mejores. A día de hoy, la muerte o discapacidad grave asociada, esto es el metaanálisis de los ensayos clínicos, de la encefalopatía de los niños con encefalopatía moderada es un 35%, y de la grave un 65%. Estos números son mucho más altos, como saben, más del 90% para la grave cuando no se aplica tratamiento con hipotermia, y el doble, alrededor del doble para la encefalopatía moderada cuando no se aplica tratamiento con hipotermia. Es decir, que a día de hoy la hipotermia ha cambiado drásticamente el futuro de estos bebés. No es la panacea, pero ha mejorado mucho su futuro. Dejando estos recuerdos o estas pinceladas de recuerdos, sabemos que estamos ante el niño con encefalopatía hiposisquémica. Vamos a centrarnos en algunos estudios o la evidencia que tenemos disponible de esta herramienta, oxigenación cerebral, brevemente en series de encefalopatía hiposisquémica antes de la aplicación del tratamiento con hipotermia y sobre todo después de la aplicación con hipotermia. Pero nos vamos a referir a dispositivos utilizados en la práctica clínica. Creo que les muestro sin más un estudio de un tipo de monitor de investigación, pero aquí tienen abajo un artículo de una revisión muy reciente referida a esta herramienta en estos niños, donde pueden ver otro tipo de estudios, no solo con dispositivos, con monitores que utilizamos en la práctica clínica, sino que se utilizan más complejos que se utilizan para investigación. Nosotros nos vamos a enfocar solo a aquellos estudios muy clínicos que han utilizado monitores de espectroscopia de gran infrarrojo de simetría cerebral, mirando la gravedad de la encefalopatía y su pronóstico. Ahí es donde vamos a centrar los siguientes minutos. Previo al inicio de la hipotermia hay algunos estudios que reflejaron que valores altos de osimetría cerebral se relacionan con mal pronóstico neurológico. Ahí les reflejo 3 de ellos. Prácticamente son esos 3. Aquellos pacientes con mal pronóstico neurológico a los 2 años presentaban valores más altos de saturación regional de oxígeno cerebral a partir de las 24 horas de vida respecto a los de buen pronóstico. Y en el otro estudio que tienen ahí, de Zanabela, en el 2007, peor evolución a valores más altos de todo y del índice de oxigenación tisular en el primer día de vida. Es decir, que valores más altos, peor pronóstico. Aquí hay un resumen de los principales estudios que en la hipotermia tenemos respecto a la utilidad de estos valores, los valores de la osimetría cerebral, en este grupo de niños. En el estudio de Áncora se vio que el índice de oxigenación era más elevado, sus valores eran más elevados a las 24 horas en aquellos niños con neurodesarrollo adverso, medido a los 24 meses. Vean ahí que hay distintos dispositivos. Bueno, ese es uno de los dispositivos, el MIRO,
no utilizado en la práctica clínica habitualmente, los de abajo sí, pero que vean la variabilidad de monitores e incluso de sensores que pueden cambiar, que es una de las limitaciones a la hora de poder homogeneizar la evidencia disponible de todos los estudios. Pero sí vamos a poder extraer en los siguientes minutos unas ideas fundamentales de la aplicación de esta herramienta en la encefalopatía neonatal. El estudio de Lemers vio que los valores de osimetría cerebral en las 24 hasta 84 horas, es decir, a partir de las 24 horas, que es cuando ellos monitorizaron hasta las 84 horas, a partir de las 24 horas era más elevado en aquellos niños con desarrollo adverso, medido a los 18 meses. Utilizaban también el electroencefalograma integrado por amplitud y la combinación de ambas herramientas tenían el mayor valor predictivo, pronóstico al combinarlas. El estudio de Selhas, que tiene la particularidad novedosa de utilizar un parámetro que es la variabilidad de los valores en el tiempo, eso lo comentaremos después brevemente, no encuentra esa relación, pero ojo, este estudio monitoriza solo 6 horas antes del calentamiento y 6 horas después, hasta 6 horas después, es decir, que el tiempo de monitorización también es fundamental y no es homogéneo entre todos los estudios. El estudio de Untermark en 2014 encontró valores más altos también en aquellos niños que tenían resonancia patológica y que tenían encefalopatía grave. El estudio de Penn de 2015 en la elevación de los valores en las primeras 10 horas de vida se asociaba con resonancia patológica y con fallecimiento. En el estudio Jane de 2017, valores más altos también de osimetría cerebral asociada a resonancia patológica y más altos en las 24 o 48 horas con peores test de Daily. El estudio de Oral en 2017 no encontró diferencia en la resonancia, pero sí también mayor valor predictivo combinando ambas herramientas. Y en el estudio de Nielsen del 2018 también hubo asociación en los valores con el Alcan, en este caso un poco más tarde, después de las 48 horas. Es decir, como ven, hay bastante homogeneidad en cuanto a que valores más altos puede haber peor pronóstico, no es en todos, y parece que valores más altos tempranos asocian ese outcome. Nosotros nos propusimos, es un estudio que no es incluido en esa tabla, pero nos propusimos ya hace unos años mirarlo también, en un grupo de niños no muy amplio, nos llega a 30 niños, donde quisimos ver si los valores de la saturación regional del oxígeno cerebral en las primeras horas de vida difieren entre aquellos con más daño o menos daño en la cerebral, por supuesto clínico medido por gravedad clínica de encefalopatía. Es decir, si aquellos con encefalopatía moderada frente a los graves tenían valores de saturación de regional de oxígeno cerebral diferentes, y medido también con otros surrogados de daño neurológico como el electroencefalograma integrado con amplitud, como la resonancia, como la enolasa neuronal específica del líquido cefalorraquídeo, y nosotros no hicimos seguimiento en este estudio, o no expresamos el seguimiento en este estudio, y definimos este outcome como fallecimiento y estado neurológico al alta. Este estudio lo tienen publicado, si quieren mirarlo con más detalle. Yo le voy a resumir, sin más, algunas de los resultados claves de este estudio que van en línea, en la mayoría de ellos, con otros de los publicados. Este estudio tiene la virtud, además, no solo de mirar valor numérico, el valor, digamos, la mediana en las distintas edades, en las distintas horas de vida, del valor de los valores de la saturación regional del oxígeno cerebral, sino que categorizó en rangos, en intervalos, y además añadimos un parámetro que fue la variabilidad, si los valores variaban en el tiempo, y estableciendo un valor, una variabilidad del 5% en los valores a lo largo del tiempo, si estaba presente, si había variabilidad o si no la había. Se monitorizó durante 100 horas y ¿qué encontramos? Pues encontramos que los valores de saturación regional de oxígeno cerebral se elevaban en las primeras 48 horas, como tienen ahí. Vean cómo suben los valores. Esto no se produce así en los niños sanos. Los niños sanos se produce
una disminución progresiva. Es verdad que después de un insulto hiposisquémico se produce una pequeña caída de los valores y luego ya aumentan por eso que hemos comentado, esa perfusión de lujo y de ese aumento del oxígeno que llega para las demandas que existen por ese daño. Es verdad que en esos niños con encefalopatía más grave no se observa esa pequeña caída inicial. Nosotros en las primeras horas tenemos el problema de que no hubo demasiados niños porque muchos niños son de traslado, entonces cuando te llegan, ya te llegan con muchas horas de vida. Muchas horas me refiero, con 4, 5, 6 horas de vida, y entonces ya no vemos esas primeras 3 horas, que serían fundamentales para ver cómo son esos cambios. Lo que claramente vemos en la gráfica es que los niños con grave, vean aquí esta línea azul más suave, los niños con encefalopatía grave tienen valores más elevados en ascenso, igual que los moderados, pero más elevados que aquellos niños con encefalopatía moderada en las primeras 6 horas de vida, y encontramos significación también en las 24 48 horas. Pero vean que hay una clara diferencia. Otros estudios que han mirado algo similar, el de Wintermark con otro aparato, en nuestro caso fue INVOS, ellos, Wintermark con Foresight, encontraron una elevación en los valores en las primeras 48 horas de vida. El estudio de Penn lo encontró más tarde, al tercer día de vida, y forman con INVOS en las primeras 30 horas de vida. Es decir, que vamos en la línea de valores más altos con encefalopatías más graves y en las primeras 24, 48 horas de vida. Nosotros tuvimos también la oportunidad de corregir por hemoglobina, carbónico y soporte inotrópico, que esto no lo hace prácticamente ningún estudio. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo ver los valores en crudo. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que vimos es que la relación de los valores de la saturación regional de oxígeno, cuando eran por debajo de 55, también se asociaban con un mayor daño. Pero al corregir por estos valores, solo aquellos que tenían valores por encima del 90 aumentaban el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño con un insulto hiposisquémico y yo le pongo el monitor y me da 55, a lo mejor es que no tiene tensión, a lo mejor es que está anémico. Entonces, cuando yo le corrijo ese estado, aumentándole un poquito la tensión o con una transfusión de Matías, me mejoran los valores y consiguen permanecer en unos valores estables normales y no se asocia a un mayor daño medido por resonancia, en nuestro caso, medido por evolución adversa, puede ser en otro. Es decir, que si nosotros no hubiéramos corregido por hemoglobina, carbónico y soporte inotrópico, los valores menor de 55 en el INVOS nos hubieran dado también un mayor riesgo de outcome patológico medido por estas variables. Al corregirlo, al ajustarlo en un multivariante, solo los niños con valores mayores del 90% incrementaban el riesgo en 8 veces de tener encefalopatía hiposisquémica grave, 5 veces casi de electropatológico, 6 veces de tener crisis eléctrica y casi 5 veces de resonancia patológica o fallecimiento. Es decir, que los valores elevados de más de 90 en el monitor INVOS, que ya saben que puede variar según el tipo de monitor, los valores elevados incrementaban el riesgo considerablemente con otros subrogados de daño, como tienen ahí el electro, las crisis o la resonancia. Dos pinceladas sobre el otro parámetro que nos parece muy interesante y que medimos en el estudio, que es la variabilidad. Como les digo, la variabilidad nos hacemos referencia a que variasen los valores a lo largo del tiempo, definido por si variaban más del 5%, unos respecto a otros, o menos del 5%, que es muy poquito. Entonces, nosotros vimos que aquellos con encefalopatía grave, sus valores estaban
apenas variaban. De hecho, muchos de ellos estaban por encima de 90, la mayoría por encima de 90, una línea fija que refleja al fin y al cabo, una disfunción mitocondrial muy importante, un oxígeno que entra al cerebro y que no se utiliza. Por eso no varía. Entonces, lo vimos claramente en aquellos con encefalopatía moderada grave, en lo de aquellos con encefalopatía grave no había variabilidad en los factores y tampoco la había en aquellos niños con resonancia patológica, así como aquellos que tenían crisis eléctricas o electropatología. Es decir, daño neurológico grave, definido por encefalopatía hiposisquémica diagnosticada en las primeras 6 horas de vida, electropatológico, crisis o resonancia patológica, en esos niños no varía apenas los valores. Este es un dato muy, muy importante. Esto que lo mira también Serjas en 2013, no lo encuentra, pero claro, Serjas solo mira monitorización 6 horas antes del tratamiento, del calentamiento hasta 6 horas después. Claro, no lo mira durante todo el periodo donde nosotros sí lo encontramos, que es en las primeras 48 horas de vida. Veremos en los próximos estudios, que haya, si esto se corresponde también. ¿Cuáles son las limitaciones de los estudios que tenemos a la hora de, si ustedes van a mirarlos con más detenimiento? Pues el problema es que no hay resultados del todo homogéneos entre los diferentes estudios, que los equipos tienen diferentes algoritmos, números de longitudes de onda diferentes, diferentes sensores, la localización tampoco es la misma en todos ellos, y saben que pueden variar, incluso varía entre un hemisferio y otro. No es lo mismo ponerle además frontal, central, que frontal lateral, que parietal. Hay diferentes periodos de monitorización y no es la misma. Lo que ocurre no es lo mismo nada más las primeras horas que durante, que cuando ya calentamos. El desenlace es diferente, el outcome. A la hora de medir, hay estudios que miran respecto a resonancia, realizadas 7-10 días o 14 días, otros miran al niño a los 12 meses, otros a los 24. No se estudian posibles factores de confusión. Es decir, uno puede echarle la culpa al valor. Es decir, uno puede decir que ese valor de saturación regional de oxígeno cerebral es malo o es de mal pronóstico o asociarlo a un mal pronóstico, pero a lo mejor a ese niño lo que le ocurre, además son otras cosas de una inestabilidad hemodinámica importante, una anemia importante, y la culpa, digamos, por llamarlo así, en modo coloquial, no es de lo que nos está diciendo el valor solamente, sino que el estado anémico, el estado de necesidad inotrópica, el estado, es decir, otros factores están añadiéndose a ese pronóstico adverso. Por eso hay que corregir, hay que ajustar con modelos multivariantes en estos análisis. Y la verdad es que no se hace, o se hace muy poco. Y luego que hay pequeño tamaño muestral, como nos ocurrió, por ejemplo, a nosotros. En las siguientes 2 diapositivas, o 4, creo que son, les voy a resumir los mensajes. Unos mensajes que he intentado ser un poco claro de lo que sabemos de esta herramienta en este grupo de pacientes. ¿Qué sabemos respecto al NIRS y la hemodinámica cerebral? Sabemos que los valores de saturación regional de oxígeno cerebral en los niños con encefalopatía hiposisquémica ni hipotermia se elevan en las primeras 48 horas. Al contrario de lo que ocurre en los recién nacidos sanos. Y se elevan en principio por estas 2 razones. Menor utilización de oxígeno, daño mitocondrial y por una vasoparesia y perfusión de lujo que se produce en el fallo energético secundario, por lo que tienen ahí, que produce un aumento de la perfusión excediendo las demandas metabólicas. Aquí les pongo, aquí miren, tienen en la parte derecha una imagen del monitor, en este caso Limbos, que vean aquí cómo tiene un valor de 95 cerebral, el de abajo es no renal, somático, 95 cerebral, y ven esta rayita apenas azul, varía muy poquito, siempre por encima
Es decir, muy poquito. Aquí incluso varía algo. Hay niños que los tenemos con una raya, línea continua, que no varía absolutamente nada. Esto está diciendo que el oxígeno entra y sale tal cual. No se usa. No se usa. Aquí vean, este es este mismo niño. Les pongo ejemplo. Me realizaron un ecodoppler en la arteria cerebral media, izquierda, y vean cómo tiene en las primeras 12 horas de vida, tienen una sístole de 82, una diástole de 33, le da un índice de resistencia de 0,59, miren la curva de forma, pero fíjense a las 48 de vida, este es un niño con encefalopatía cerebral, fíjense cómo aumenta la diástole. O sea, la diástole, la sístole apenas aumenta, se queda igual en los 82, la diástole aumenta 50 centímetros por segundo. El IR, que como saben es una medida que antes de la aplicación de hipotermia se asociaba a un pronóstico adverso o podía asociarse a un pronóstico adverso cuando era por debajo de 0,55 en las primeras 24 horas de vida. Ahora este índice sigue teniendo cierto valor, pero se traslada su valor pronóstico incluso a las 48 o 72 horas de vida, es decir, que tener un índice bajo, muy precoz, podría no asociarse al pronóstico adverso, pero fíjense la diástole tan elevada de este niño producido por esa vasoparesia, esa perfusión de lujo que nos lleva a un IR de 0,39 extremadamente o de un IR muy bajo, una relación muy baja. Esta elevación es mayor de los valores de saturación regional de oxígeno cerebral, es mayor en aquellos niños con encefalopatía grave. Y sabemos por algunos estudios, no muchos, pero que se correlacionan con subrogados de daño. Electroencefalograma integrado por amplitud, pues aquí tiene el mismo niño, este es el mismo niño de la diapositiva anterior, un electroplano, absolutamente plano, con la resonancia, ahí tienen su resonancia, un daño importante global, y con valores de neurobioquímica. En nuestro estudio no encontramos asociación estadística, pero es una tendencia a mayores a valores de nolasa mayor, más elevados en los niños con valores más altos. ¿Cuál es la recomendación? Resumen, en todo niño con potencial daño cerebral o con él, y en concreto en el niño con encefalopatía hiposisquémica, que tenga una monitorización continua con las dos herramientas únicas que disponemos en el momento actual: electroencefalograma integrado por amplitud y saturación regional de oxígeno cerebral. Monitorización continua. Y luego la monitorización seriada, estrecha, que hacemos habitualmente con el examen, la neuroimagen, ecografía cerebral y Doppler, y la resonancia, y la neurobioquímica, más allá, si alguien quiere hacer potenciales evocados o demás, pero estas son, digamos, la vigilancia, la neuromonitorización obligada en todo centro que maneje neonatos con daño o a riesgo de tener daño neurológico. Y en concreto aquellos con encefalopatía hiposisquémica. ¿Cuáles son también los mensajes para el hemodinámico sistémico? Porque hemos hablado de valores de saturación regional de oxígeno cerebral. Pero, claro, también la pregunta surge, ¿nos interesa monitorizar alguna otra zona somática? Es decir, saben que se utiliza para monitorizar, para poner sensor en el riñón, en el hígado, mesentérico, cantidad de cosas. Pues hay un aspecto que está cobrando además mucha importancia en los últimos años y en el que hay un foco de atención muy específico, muy importante, que es en monitorizar, en ser mucho más precisos y más atentos al estado hemodinámico, cardiohemodinámico del bebé, porque cerebro y sistémico están estrechamente relacionados. Sabemos que los valores renales son más bajos que los cerebrales, pero lo importante es que sabemos, y cada vez hay más evidencia, cada vez hay más artículos, que optimizando el hemodinámico sistémico, optimizamos el cerebro. Es decir, al igual que estamos vigilando temperatura, glucosa, el magnesio, el pH, la hemoglobina, y tenemos que ser muy exquisitos en manejar el sistémico. Primero, por la pérdida de autorregulación cerebral que tienen los niños cuando hay fallo, cuando hay daño,
especialmente a más daño, más pérdida de autorregulación cerebral. Es decir, que lo que llega al cerebro depende de lo que sale del corazón. Y segundo, porque podemos actuar sobre ello. Es decir, conocer el estado cardiohemodinámico es una oportunidad para actuar. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo, haciendo un ecocardio funcional, midiendo parámetros de bajo gasto, no midiendo solo tensión, que vale, que sí, monitorizamos tensión, pero, y no haciendo solo una ecocardio básica, sino midiendo parámetros de gasto cardíaco, podemos decir, necesita más droga, necesita esta droga frente a otra, hay una mala, insuficiente relajación, una falta de diástole, convendría, es decir, cuando nos aproximamos a un niño de estos, siempre hacemos las dos, hacemos cerebro y hacemos cardíaco. Están estrechamente relacionados y cada vez hay más estudios poniendo el foco ahí, alertando sobre esto, y creo que será un punto de especial importancia para los próximos años en el manejo de estos niños. Como resumen, para el manejo sistémico, la recomendación ante todo paciente con o potencial patología cerebral es que debe tener un sensor somático. Aquí hablamos también de coste, hablamos de coste de sensores, de lo que al final cada unidad, cada hospital también puede permitirse, pero todo neonato con un problema cerebral debería tener estrechamente vigilado el cardiohemodinámico. Y eso a día de hoy lo podemos hacer de forma continua, monitorizando somáticamente cómo es el gasto cardíaco a otras regiones, bien sea hepático, bien sea renal, monitorizando la presión arterial habitual que hacemos y haciendo mediciones seriadas de ecocardio funcional. Vamos acabando. Si tenemos que mirar hacia el futuro, ¿dónde pondríamos algunas pinceladas? Necesitamos algo más de evidencia en la determinación, es decir, en el valor del NIRS, de la osimetría cerebral, en determinar precozmente la gravedad de la encefalopatía. Necesitamos, ya lo hemos mostrado en nuestro estudio y algún otro, que más grave, daño más grave, valores más altos, pero necesitamos mayor precisión en las primeras horas de vida. Necesitamos también conocer con mayor precisión cómo se produce, ya hay estudios alertando de esto, pero cómo se produce el daño ongoing, es decir, podría alertarnos esta herramienta si estos valores aumentan y de qué forma aumentan y cómo se establecen, si hacen mesetas, si no hacen mesetas en valores elevados, cómo es su variabilidad, de que está viendo, es decir, de cuándo empieza la fase secundaria, de cuánto dura la fase secundaria, de si podemos, en ese caso, como tienen ahí, implementar terapias dirigidas a esa fase, acorde a cuándo inician algunos niños esa fase, o a cuánto dura, o cómo es de grave esa fase, y lo mismo alrededor de los cambios que se producen alrededor de recalentamiento. Saben que es un objeto de debate, ha sido un objeto de debate, o viene siendo objeto de debate, si la duración de recalentamiento puede variarse, debería ser más larga, porque aquí aplicamos recalentamiento menos de medio grado a la hora en todos los niños, pero a lo mejor en unos niños debería ir más lento, dependiendo de su fallo mitocondrial, de su estado de gravedad, y a lo mejor eso lo podemos mirar o lo podemos definir mejor con esta herramienta. Necesitamos responder a cómo influye o cuál es el efecto de la pseudoanalgesia y de otros parámetros en los valores de la saturación regional de oxígeno cerebral. Sabemos que la pseudoanalgesia influye, lo vemos en la práctica clínica, nosotros estamos tratando de mirar estos aspectos. Ningún estudio habla de eso, prácticamente no existen. Cuando se habla de estudios de NIRS y pronóstico y de gravedad, de encefalopatía y tal, no aparece la analgesia ahí, no aparecen los fármacos, no sabes si están influyendo o no están influyendo, y sabemos que están influyendo, lo vemos en la práctica clínica. Luego necesitamos evidencia en eso que les comentaba
en donde está el foco actualmente, uno de los focos actuales en la relación con el hemodinámico sistémico, en la medida de si aplicamos acciones para corregir un estado hemodinámico concreto, si eso mejora realmente parámetros cerebrales, y hay estudios indicando que eso puede ser, necesitamos más evidencia. Luego necesitamos medidas más robustas del consumo de oxígeno, y hay actualmente pues, en desarrollo equipos complejos de tecnología diferente, más avanzada, sofisticada, que al final caminan o quieren caminar a combinar las medidas de la función mitocondrial del tejido cerebral, del flujo sanguíneo, de la oxigenación y del consumo. Eso nos podría estar diciendo de una forma mucho más exacta, cercana y adecuada cómo está evolucionando el daño psicosistémico en ese paciente. Para finalizar, pues decirles que nosotros estamos tratando de participar en dar luz a algunas de esas preguntas, obviamente no a todas, y veremos hasta dónde podemos, pero el proyecto colaborativo de la Fundación ENE con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología estamos en proyectos dirigidos a monitorizar al recién nacido con asfixia perinatal, haga o no encefalopatía psicosistémica, es decir, al niño con criterio de asfixia perinatal con un dispositivo pues nuevo, en este caso de Máximo, muy interesante, que da valores muy atractivos. Vamos a ver qué observamos. Es un proyecto que configuró el doctor García Alís, el que estamos realizando nosotros en España. Lo configuró el doctor García Alís, patrono y presidente de la Fundación ENI, que coordinamos pues varios neonatólogos dedicados al área de la neurología neonatal, la mayoría de ellos en distintos hospitales de España, y estamos pues recién iniciados este proyecto de investigación que pretende dar respuesta especialmente a lo que ocurre en las primeras horas de vida. Ahí es donde tenemos puesto un poco el foco principal. Para acabar, quería terminar pues, con esta diapositiva porque a veces uno oye cosas raras. Diría yo cosas raras en el sentido de que claro, que algo en contra de la monitorización de estos bebés es que les perjudica porque les distancia de la familia o que es mucha manipulación y que eso no es adecuado, sobre todo en un entorno en el que, por suerte, estamos en la mayoría de las unidades neonatales de cuidados centrados en la familia. Y eso es sencillamente es falso. Es compatible tener a un niño muy bien monitorizado, agrupar las manipulaciones. Como ven ahí, ese es un niño de nuestra unidad. Que los padres puedan coger a su hijo a pesar de tenerlo monitorizado. Y sobre todo que es un derecho de todo recién nacido a recibir la mejor ciencia posible. Y la mejor ciencia posible solo la va a poder recibir si conocemos lo que ocurre. No es posible que unidades de cuidados intensivos de adultos dispongan de monitorización de todo tipo y nuestro pequeño paciente, por ser pequeño, pueda prescindir de la evidencia y de la monitorización que hay hoy por hoy disponible. Por eso, gerentes, responsables de servicio, nosotros mismos debemos exigir que todo recién nacido grave tenga una neuromonitorización completa. Y eso no va a estar reñido jamás con la humanización, con el cuidado central de la familia y con tratar de respetar y de incluso mejorar el vínculo de los papás con su bebé. Es una obligación para nosotros como médicos que atendemos a estos niños. Y nada más, quería darle las gracias. Ahí tienen